armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Pedro Navarro pedía que se enviasen 2000 hombres con un capitán que quedasen en ella. Entendióse luego por orden del conde en labrar una fortaleza junto al mar, y también se mandó fortificar un castillo que estaba en la marina, porque era gran defensa del puerto. Hola, soy Francisco Garzacampa y estos son las historias habladas de Bellum Artis historiamilitar.blogspot.com, el lugar de encuentro para los amantes de la historia militar. Volvemos a viajar en el tiempo, a la Edad Moderna, al siglo XVI, a comienzo de lo que se conocen como los tercios españoles, para conocer su origen. En esta ocasión contamos con la ayuda y la guía de Alberto Calvo Rúa. Por favor, los piqueros a vanguardia. Hola. Hola, Alberto, ¿qué tal? Nada, muy buenas noches, encantado de estar aquí contigo, hablando un poquito, ya lo has introducido, ¿no? De tercios, y bueno, encantado de estar hablando con todos tus espectadores, a ver si podemos enseñarles algo nuevo de la historia de España y bueno, podemos resolver todas sus dudas. Claro, aquí en Bellum Artis el reto es aportar algo nuevo, porque son muchos programas, muchos, en podcast primero, antes en formato blog, que todavía está ahí activo, aunque está más bien dormido, pero está ahí todavía el blog, gracias a Saúl que hace alguna publicación, al podcast que ya me comentaste que escuchas, y ahora en formato YouTube está entrando mucha gente que puede que no haya visto los programas anteriores y descubran muchas cosas, incluso la gente que ya escuchó también, porque lo bueno que tiene la historia es que al final, cuando son historias habladas como la que vamos a hacer aquí, cada uno aporta lo que le gusta de la historia, ¿no? Y al final vamos viendo distintas visiones, porque es cierto que la historia es una, pero la historia se ve con el ojo del historiador. Y por lo tanto, cada historiador da su visión y se centra, unos en la orgánica, otros en la vida del soldado, otros en los hechos de armas, ¿no? Es decir, cada uno tiene una atención. Por ejemplo, me comentabas antes que eres amigo de Carboneras, ¿no? De Víctor Carboneras. Y va a venir la próxima semana, si no recuerdo mal, después de Semana Santa, el martes, vamos a hablar con él del soldado de los tercios, ¿no? Es decir, un poco cómo era su vida y su día a día. Y contigo vamos a ver un poco el origen de los tercios, no en sí de los tercios, sino de lo que un amigo también de Bellum Artis, él llama los prototercios, es decir, lo que había antes de los tercios. Por si acaso alguien dice, no, pero eso no es un tercio, no, ya lo sabemos, vamos a hablar del origen. Y el origen es el feto que está todavía sin salir y va evolucionando, va desarrollándose hasta llegar. Alberto, a ti mucha gente te conocerá más bien por lo de Piqueros a Vanguardia, que es tu canal de podcast, ¿no? Efectivamente. Yo creo que, bueno, sobre todo reconocerán algunos mi voz, yo creo, más que mi cara, porque sí, subo podcast también aquí en iVoox, en el podcast Piqueros a Vanguardia, así que bueno, creo que para todos los que me conozcan la voz, pues un saludo y encantado de veros. No te preocupes, que lo bueno y lo malo de poner la cara es que te pueden decir como uno a mí y a Juan Luis Gomarollos, bueno, soy más feos de lo que imaginaba. Eso es bueno porque nos imaginaba guapos, o sea que tampoco está mal. Bueno, oye. Pues lo bueno que también tiene esto de poner la cara, ¿no? Es que vas por la calle y te conoce gente y conoces gente como tú, apasionada por la historia, ¿no? Y por la historia militar en concreto. O sea que tiene su ventaja salir aquí en los medios, digamos, también visuales, ¿no? No solo audio, sino audiovisuales. Pues la razón de invitarte, aparte de tu canal, que escuché varios programas antes de invitarte, es tu libro, el que tengo aquí en mis manos. Es un libro pequeñito, es decir, es un libro que se lee fácil, que se puede llevar en Semana Santa y lo lees perfectamente en cualquier sitio. El origen de los tercios en la monarquía hispánica, de la editorial SND Editores. Hay un enlace de descripción en la descripción. El que quiera comprarlo a través del enlace ayuda a dos partes, al blog, a Bellum Artis y a ti.
Y el que no, en las librerías lo pide, lo encarga y se lo traerán rápidamente, lo más seguro, ¿no? Casas del Libro, Corte Inglés, FNAC, bueno, típicas plataformas Sí. donde se puede comprar millones de libros, pues allí debería estar en todas, vamos. Y en la librería de tu barrio pidiéndola también, porque los distribuidores Y consiguen todo. eso es. Pues, Alberto, nuestra historia comienza, como todas, ¿no? En un comienzo que se puede marcar, ¿no? Es decir, en tu libro, el comienzo lo marcas con un personaje que no es, bueno, que es la Reconquista, bueno, en sí, que el origen de los tercios parte de todo el proceso de Reconquista, la creación del soldado prototípico castellano y aragonés, ¿no? El fruto de la lucha de la Reconquista. Eso Pero es. hablas de un personaje, Alfonso de Palencia, como el primer generador, digamos, del Estado moderno, o menos como concepción, ¿no? Intelectual. Sí, sin duda, sin duda. Es un personaje súper desconocido, este Alfonso de Palencia. Y es más importante de lo que parece. Al final, Alfonso de Palencia es un humanista de mediados del siglo XV que se pasa gran parte de su vida en Italia, es decir, la Italia del siglo XV con todo lo que ello conlleva, es decir, guerras constantes entre las diferentes repúblicas, pues República de Génova, Venecia, Saboya, Milán, en fin, podríamos decir que es yo qué sé, donde está toda la jarana militar bélica de Europa, pues allí está. Y claro, este hombre, en fin, era muy castellano. Entonces él llega aquí a Castilla y claro, se da cuenta de que, en fin, de que Italia es como la Nápoles italiana es como un lugar donde la guerra, la cultura, la política están en un nivel supremo. Y luego llega a la Castilla de mediados del siglo XV y dice, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Pues aquí guerras civiles cada 2 días, aquí nadie se preocupa de un poquito de la expansión exterior, de intentar acabar la reconquista, que no hay manera de acabarla porque estamos todo el día matando a nosotros mismos. Tenemos monarcas como Enrique IV, al que la nobleza llega incluso a deponer en efigie, la famosísima farsa de Ávila. En fin, lo que es un absoluto ultraje a la corona, que, en fin, que nos habla muy bien de la debilidad del rey, de la debilidad del monarca. Entonces, claro, Alfonso de Palencia dice que si el Estado moderno quiere instaurarse y que España, y ojo porque esto puede sorprender, pero es que Alfonso de Palencia denomina como España a la unión de las coronas de Castilla y Aragón, no es algo que esté diciendo yo porque se me haya ido la pinza. Claro, dice que España solamente va a poder convertirse en una potencia de primer orden a nivel mundial si consigue dejar de lado a la nobleza, si consigue dejar de lado las guerras internas que están desangrándola y de verdad se pone a expandirse exteriormente, a expandirse por Italia, a vencer a Francia y, en fin, y a finalizar, a finiquitar de una vez por todas el famoso proceso de la Reconquista. Entonces, sí, aparte de un gran pensador, un gran humanista, creo que es un hombre adelantado a su tiempo. O sea, el tío en 1450 ya adivina lo que va a ser la monarquía hispánica más allá pues, de 1535 o 1530 prácticamente. Lo que tiene un mérito increíble. De hecho, igual la gente no le conoce mucho, pero fíjate, es uno de los principales promotores de que Isabel y Fernando consigan contraer matrimonio. Porque ya se sabe la historia de que... La unificación. Efectivamente, ya se sabe que, en fin, eso pues no hacía mucha gracia ni a Enrique IV ni al monarca aragonés, ¿no? Y es un matrimonio un poco ahí, en fin, digamos tapado, escondido. Y Alfonso de Palencia es uno de los principales promotores de que esos dos monarcas se unan, porque les conocía bien, sabía que eran gente inteligente, gente fuerte y que iba a poder llevar la monarquía hispánica y España a un nivel superior. Sí, sí. Claro, es una jugada perfecta porque el sueño que tenía él de unificación, digamos, de España, ¿no? De la España, España, de esa concepción geográfica, cultural, pero que desde ya la época de Alfonso X había el sueño del imperio, bueno, él era emperador de España, ¿no? Que se había llamado así, Hispanorum Imperator. Y su sueño estaba ahí. Es cierto que después se quedó en nada, quedó siempre como un sueño mejor intelectual de unificación, y los reyes católicos en este proceso, digamos, de la construcción del Estado moderno, que comienza un poco a finales del siglo XV, ¿no? Ese comienzo en parte vinculado al humanismo, al Renacimiento, a la concepción, digamos, incluso de Maquiavelo, posteriormente, esa época del Estado, ¿no? Pues
encuentran una oportunidad de crear ese estado único, ese estado que unificase a toda la península. Y alguno pensará, ¿pero qué tiene que ver el Estado, ¿no?, con los tercios? Pues es muy importante, ¿no? Porque, como tú muy bien dijiste, los nobles, en las guerras estas civiles castellanas, son las más habituales, pero también las guerras aragonesas, los nobles tenían su propio ejército que a veces hacían caso a la obligación de entregarse al rey, y otras veces, si el rey no les gustaba, pues hacían todo lo posible para acabar con él, ¿no? Al final, el Estado moderno necesita su propio Estado, su propio ejército. Has dado la clave. Es decir, claro, quizás a los espectadores estén diciendo, pero ¿qué tiene que ver el Estado moderno con los tercios? ¿Pero qué dice este hombre? Pues tiene muchísimo que ver. Al final, el Estado moderno, en fin, nace gracias a la transformación militar, a lo que historiadores como René Coatrefages y Geoffrey Parker denominan la revolución militar moderna. Es decir, sin revolución militar moderna no puede entenderse la creación del Estado moderno y, por ende, no puede comprenderse la aparición de los tercios, porque al final los tercios son los defensores del Estado moderno, son los defensores de la monarquía hispánica de cara a los enemigos exteriores y también a los posibles enemigos interiores. Es decir, al final los reyes católicos saben que si quieren ser fuertes no pueden depender militarmente de la nobleza. Claro, ¿qué pasa? Que para no depender militarmente de la nobleza necesitas un ejército que te haga esa función. Claro, ¿cómo lo consigues? Creando un ejército profesional, permanente y al servicio de la corona, no al servicio de la nobleza. Es decir, si tú le arrebatas al noble su función primigenia, que es el de defender militarmente al pueblo, le estás quitando la opción que tiene de reclamar sus privilegios. Porque si ya no se dedica a la guerra, ya no puede justificar su privilegio con los demás. Porque ahora el campesino que trabaja en un pueblo de Castilla tiene el mismo derecho que un grande de España a coger la espada e ir a defender la corona de Castilla o ir a defender la corona de Aragón. Entonces, si ya no hay guerra nobiliaria, ya no hay privilegios nobiliarios. Y por tanto, puede haber un ejército profesional y pueden hacer el Estado moderno. Pues ahí tenemos una guerra, ¿no? Primero la guerra civil castellana, ¿no? Y después la guerra de Granada, que tenemos un programa muy interesante con Juan Molina, uno que hicimos él y yo a dúo, sobre la guerra de Granada. Ahí se comienza a practicar ese ejército real, con, por ejemplo, elementos como la Santa Hermandad, que tiene sus propias unidades, digamos, militares, no solo policiales, ¿no? Y después, posteriormente, ha acabado el conflicto con los guardias o guardas de Castilla, ¿no? Pues ahí, digamos, sería los primeros visos, ¿no? Pero para ti, en tu libro, hablas un poco de lo que estamos hablando ahora mismo y ya te vas a Gonzalo Fernández de Ávila, ¿no? Es decir, de Córdoba. Me lié con el Ávila de antes, cuando te parece. Gonzalo Fernández de Córdoba. Su papel en cuanto al origen, digamos, primigénito de los tercios, más que en sí en Granada, como acabo de comentarte, ya no lo podíamos ver en su etapa italiana, ¿no? Efectivamente. Al final, él en Granada, en las guerras de Granada, no es el general al frente del ejército castellano, es un soldado más. Hombre, sí tiene un cargo importante porque al final viene de una familia nobiliaria, no es un don nadie. Al final que estemos hablando de que los reyes católicos intentan eliminar la potencia militar de la nobleza, no quiere decir que el duque de Alba vaya a luchar como un mochilero en las guerras de Flandes, evidentemente no. Siempre ha habido clases, como quien dice, ¿no? Pero efectivamente, es en Italia, en la Primera Guerra de Italia, concretamente la guerra arranca en 1494, pero los reyes católicos envían a Gonzalo Fernández de Córdoba en 1495, donde, en mi opinión, comienza a ser lo que Geoffrey Parker denomina como el artesano del arte moderno de la guerra. Es decir, es el que coge todos los estigmas medievales de la guerra y los hace saltar por los aires. ¿Por qué? Porque combate contra la máxima defensora del arte medieval de la guerra, que es Francia, quien sigue anclada todavía pues, en esas cargas frontales de caballería pesada. Por supuesto, de ninguna manera Francia va a utilizar campesinos armados para luchar junto a la nobleza. O sea, eso, pues, vamos,
para un gendarme francés sería una ofensa absoluta, o sea, no le iba a permitir de ninguna manera, ¿no? Pues no, Entonces, no aprendieron mucho de la guerra de los 100 años, ¿no? no demasiado. Ya les enseñaron los arqueros ingleses que un campesino mata igual de bien que un caballero, ¿no? Y mira que se quejaban, ¿eh? Mira que se quejaban. Pues aquí en Italia también se van a quejar de, joder, macho, es que viene un cualquiera y con un arcabuz me mete un tiro y me atraviesa la armadura. Ya, Sí. pues dice Gonzalo Fernández de Córdoba, ya de eso se trata, ¿no? De atravesarte la armadura sin que me toques, sin que te arrimes, ¿no? Lo siento si eres un gran noble de Francia que, en fin, vas a morir igual, ¿no? Entonces, sí, Gonzalo le cuesta lo suyo, todo hay que decirlo, pero al final esto es algo que a veces se olvida, pero la primera batalla que Gonzalo libra en Italia es la batalla de Semínara de 1495, que es una derrota aplastante hispano-napolitana. O sea que, quiero decir, que Gonzalo tampoco es que sea un hombre iluminado desde un primer momento, o sea, también comete ciertos errores. Lo que sí que es un hombre inteligente, es un hombre que va a aprender de sus errores. Y ahí en Semínara se demuestra muy bien, es decir, cae totalmente derrotado, no solo en parte por su culpa, sino también del rey Fernando II de Nápoles, y eso le sirve para decir, uy, tenemos que cambiar totalmente la concepción que tenemos de la guerra, tenemos que ya potenciar nuestros puntos fuertes, que al final son pues, el uso de la infantería, de la pica, de la ballesta, del terreno, tener emboscadas, en fin, la guerra irregular, en definitiva. Y esto a veces es algo que a veces no se entiende muy bien, porque hay mucha gente que me dice, claro, pero entonces Gonzalo Fernández de Córdoba es el padre de los tercios. Y yo siempre le respondo, no es el padre de los tercios, es el padre de la revolución militar moderna, sin la que los tercios no podrían haber nacido. Porque al final los tercios son los máximos exponentes del arte moderno de la guerra. Entonces hace falta primero una revolución que rompa con lo medieval para que los tercios puedan nacer. De hecho, tengo un programa que estoy buscando ahora mismo en podcast con Alberto Baena, que hicimos sobre Ayora, Gonzalo de Ayora, un personaje muy importante y muy interesante para la concepción de algo que acabas de decir, ¿no? Que es la introducción de nuevas tácticas. Este personaje de Gonzalo de Ayora, entre las cosas que introduce en España, está las columnelas, ¿no? Es decir, el arte de luchar encerrado, desfilar encerrado, que es algo que sería muy propio después, posteriormente, de los tercios, ¿no? Efectivamente. Es que los tercios también, esto es algo curioso. A veces, como siempre vemos fotos o vemos grabados de la época, siempre nos imaginamos los tercios, pues ese cuadro cerradísimo de picas, con mangas de arcabuces, posteriormente mosquetes, pero esa es una idea que tenemos que desechar. Los tercios, si triunfaron tanto durante tantos años, fue gracias en parte a su grandísima movilidad y su grandísima capacidad de adaptación a las situaciones propias del combate. ¿Cómo se consigue ese grado de movilidad y de adaptación? Con una división estructural muy fuerte, con un gran alto grado de coordinación, de cooperación y de obediencia de los hombres, para que tú automáticamente, cuando recibes cierta orden, respondas automáticamente, sin tener que pensar. Y es una grandísima división. Claro, a veces alguna persona me preguntaba por Twitter, claro, pero entonces, ¿en qué se diferencian los tercios, por ejemplo, de la infantería suiza? Los famosísimos cuadros cerrados de infantería suiza. Claro, y lo que yo le digo es que los cuadros suizos de infantería se mantienen inamovibles prácticamente durante todo el combate. Es decir, son tanques con púas, no se mueven. Pero los tercios sí. Los tercios, por su estructura, tienen la capacidad de dividirse en grupos de 10 hombres, de 40, de 300. Entonces, eso te permite cubrir un abanico de posibilidades militares enorme. Porque al final pensemos que, claro, en estas épocas la presencia de la artillería en el combate, en un campo de batalla, todavía es bastante reducida. O sea, va apareciendo poco a poco, pero no tiene una importancia todavía que pueda decantar un combate, como puede ser en la guerra contemporánea, en la guerra actual. Entonces, la táctica principal de los ejércitos era intentar romper el frente del ejército rival y rodearle, flanquearle, es decir, hacerle un movimiento de pinza. Entonces, si tú tienes una unidad como los tercios, que tienen la capacidad de girar a izquierda, de que pasen los arcabuces delante, los mosquetes detrás, de que después tengas la posibilidad de mandar a la mitad del tercio a cubrir el flanco derecho, que cuando se te acerque la caballería saques las picas,
que cuando la caballería huye salgan los arcabuces. Claro, todo eso parece fácil decirlo, pero en un campo de batalla, cuando estás en el fragor de la batalla, pues mover con esa agilidad a 3.000 tíos, pues hombre, fácil no es. Y los tercios son quienes mejor lo hicieron. Por eso eran quien siempre solía vencer. ¿Y cómo llegaron a ese punto, ¿no? Es decir, tenemos los soldados de la Guerra de Granada, que en el programa que hicimos hablamos que eran casi ejércitos, todavía medievales, con algunas tácticas, por ejemplo, o armas de la artillería ya moderna, el uso de las escopetas más bien, no se puede decir en aquel momento de arcabuces eran, espingardas. Escopetas, como mucho, justo, sí. Y cómo llegaron evolucionando, ¿no? Con la llegada del Gran Capitán y el papel de los Reyes Católicos en todo el proceso de organización de un ejército moderno. ¿Cuáles fueron los pasos que se fue dando para ir creando una concepción de algo similar a un tercio? Es decir, tenemos unas tropas que al principio serían nobiliarias, que pasarían a ser después del rey, pero algunos pasos que puedas describir de ese proceso, pues mira, digamos, de profesionalización. En primer lugar, hay un proceso legislativo muy importante que llevan a cabo los Reyes Católicos. Con legislativo me refiero a leyes, a ordenanzas. Los Reyes Católicos, desde 1493 prácticamente hasta 1503-1505, van a hacer un montón de ordenanzas. En el libro están explicadas. Pues ordenanza de 1503-1497, donde van dando forma a todas estas ideas que van teniendo. Primero, como tú decías, crean las Guardias de Castilla. Luego sacan otra ordenanza por la que al teniente de las Guardias de Castilla le eligen ellos y el sueldo se le pagan ellos. Eso quiere decir que ya el noble tiene que estar... Vale, sí, el noble va a aportar sus caballeros, ya, pero van a estar bajo las órdenes de un teniente que eligen los reyes y al que pagan los reyes. Entonces ya se hace lo que dice el teniente, que al final, evidentemente, el teniente hace lo que dicen los reyes. Luego ya en la Guerra de Granada, como tú muy bien dices, hay una parte muy importante que depende de la nobleza, depende también de los concejos. Pero también, justo aquí viene la clave, los concejos empiezan a aportar una gran cantidad de infantería. Claro, los concejos, las ciudades, ¿de quién depende? ¿De un señor feudal? No. Del rey, efectivamente, dependen de los reyes. Entonces, después el Gran Capitán es el que coge todo esto. Y no pensemos que el ejército que va con el Gran Capitán en 1495 ya era como los tercios, ¿no? De ninguna manera. Es decir, pensemos que van unos 4.000 infantes, más o menos, que ya es una cifra muy a tener en cuenta, porque que en 1495 un ejército lo compongan 4.000 infantes, ya nos habla de ese proceso de transformación que se está viviendo en el arte de la guerra. Pero todavía fueron con él, pues igual 600, 800 caballeros pesados, evidentemente pertenecientes a la nobleza. Entonces Gonzalo, que es un tío muy listo, va viendo poco a poco durante los acontecimientos bélicos de la Guerra de Granada que la situación tiene que ir cambiando, que ya en enfrentarse en un campo de batalla cuerpo a cuerpo y el famoso viva quien vence, pues que ya no funciona. Y va poco a poco ordenando que se vaya reduciendo el número de caballeros, que se vaya incrementando el número de infantes. Es decir, claro, ¿cómo ordena esto? Pensemos. Tú tienes una batalla, mueren 300 caballeros pesados y 500 infantes. Y tú envías una carta a los Reyes Católicos diciéndoles, oigan, necesito que me repongan los 500 infantes que me han muerto, pero a mayores me mandas otros 1.000. Y luego que se me han muerto 200 caballeros, esos no me les repongas, casi que déjalo. Y poco a poco, con el paso de los años, va consiguiendo que el número de infantes vaya aumentando y el número de caballeros vaya reduciéndose drásticamente. Pero drásticamente. Porque los caballeros, por un lado, en España, hay la figura del caballero villano, que es algo muy típico de España. Sí. En alguna zona en Polonia también existe el caballero que no es noble, ¿no? Pero en España existe esa figura, pero el problema que tiene, sea cual sea, si estamos hablando de caballería pesada, tipo la gendarmería, como eran los guardas, o caballería a la jineta, que es la más típica española, sea como sea, su coste es mucho mayor que la infantería, por el mantenimiento del caballo y porque merecen un sueldo mayor, porque son caballeros o hidalgos, ¿no? Y eso implica que, a lo mejor, en una guerra en la que usas la infantería de un modo distinto, revolucionario, a un menor coste, te permite tener unidades desplegadas más grandes con un coste similar, ¿no? Hombre, y es que encima aplastas a Francia.
Claro. Es que Francia, la gendarmería francesa, que era la caballería pesada de élite de la época, pues por muy buenos que fueran los caballos pesados españoles, pues muy probablemente les fueron a dar para el pelo. Sí. Pero claro, sin embargo, esos gendarmes tan famosos contra 5.000 infantes armados con pica y con ballesta, pues resulta que ya no ganan, que ya ganas tú. Entonces, hombre, es que es un todo bien, ¿no? Los reyes católicos encantados, tienen que pagar menos y encima se van librando de la nobleza. Gonzalo Fernández de Córdoba, que para lo que está es para luchar, tiene que preocuparse menos de los nobles, que suelen ser un poquito pesados, va dando forma a su nueva concepción del arte de la guerra, y es que encima está venciendo aplastantemente a Francia, por lo que los reyes católicos, pues más encantados todavía. Entonces, es todo bien, todo bien. De hecho, hay dos preguntas que puedo a lo mejor meterlas ahora y después seguimos avanzando. Uh-huh. La primera que habla de... espera si me acuerdo. El de Palencia... ¿Alonso de Palencia había estudiado las técnicas de las legiones romanas? ¿O él solo se metió...? Sí. Sí. Era un grandísimo fan de la antigüedad clásica y de Roma. Y de hecho él defendía en sus tesis que el Estado moderno, para poder triunfar y para poderse sustentar en el tiempo, debía vencer a la potencia hegemónica del momento, que era Francia, y que debía hacerlo mediante la utilización de infantes. Él es el primero que avisa de que los nuevos designios y el futuro del arte de la guerra pasa por la utilización masiva de infantes en el campo de batalla. Algo que pensemos en el momento. Estamos en torno al 1450. Venimos de prácticamente 1000 años de preponderancia militar de la caballería. Sí. Es algo desde el siglo III-IV, cuando en Roma se hizo la revolución y cambiaron a más caballería, hasta este momento. Efectivamente. Entonces, claro, es algo totalmente rompedor. Lo que solicita es una vuelta a los clásicos. Pero cuidado con esto, porque no solicita, es decir, él no lo plantea desde el punto de vista armamentístico. Es decir, él no quiere que los soldados castellanos vayan con espadas, como hacían las legiones. Lo que él envidia y quiere imitar de las legiones es su gran capacidad de adaptación y su gran movilidad. Porque las legiones tienen una estructura, seguro que lo sabes tú mejor que yo. No sé, pero bueno, quizá lo sé. Tenían una estructura maravillosa que permitía adaptarse a las situaciones del combate, dividirse en unidades de 10, de 20, de 40, y eso es lo que envidia de ellas. Dice, oye, es que el futuro, yo ya lo he visto en Italia, yo ya llevo en Italia 10 años, es que el futuro pasa por aquí, no por lo que estamos haciendo en Castilla. Que fue lo que hizo Gonzalo de Ayora un poco después. O sea, de 1500, sí, no, tal cual, más o menos, claro. Vino de Italia enamorado y las coronerías y las columnas y a desfilar todos juntos. Y a la gente, no me acuerdo si era de Valladolid o de Palencia, le pareció muy raro ver esta gente así y se reían de ellos. Es decir, ¿qué hace esta gente todos yendo juntitos como patos, ¿no? Como gansos. Eso es. Tenemos ese tema. Y pues hay una pregunta que yo creo que no tiene mucho que ver con el cambio, ¿no? ¿Las milicias y caballeros de las órdenes militares tienen algo que ver en estas transformaciones? No. Más bien al contrario. Son más las órdenes militares eran, claro, absolutamente clásicas. De hecho, bueno, tenían casi prohibido luchar a pie. Un caballero, imaginemos, de la orden, pues bueno, de Santiago, la orden de Montesa o la orden de Calatrava, eran, claro, los grandes representantes del arte medieval de la guerra, esos caballeros armados con armaduras, el caballo totalmente engalonado. Sí, yo creo que no tiene que ver, sino lo contrario. Y de hecho, hay que también tener en cuenta una cosa, que hacia 1500 poco, Fernando coge el patronato de las órdenes militares y ya dejan de ser en sí algo dependiente y bueno, al final se convierten en algo simbólico, que no creo que tuviesen ya un gran papel militar, sino que al final eran nobles que tenían ese título y luchaban en una unidad de un tercio o una unidad de caballería, pero no eran en sí ya, digamos, una máquina militar. Es decir, de hecho, incluso podríamos considerarlos como más vinculados a conservar la caballería como elemento principal. Pregunta aquí, es curioso lo que comentáis del cuestionamiento de la caballería pesada en referencia a los tiempos actuales de los tanques. Bueno, es que el problema que tiene la caballería pesada, yo creo que es igual que los tanques, cuando aparece un elemento que lo destruye fácilmente y cualquiera puede usarlo, ya pierde el valor que tiene. Eso no implica que después no vuelva, porque la caballería se adapta también a los campos.
Y tanto que sí se adapta. De hecho, Gonzalo no elimina la presencia de caballería en su ejército, pero transforma la utilidad de la caballería. Pensemos que hasta este momento la caballería servía para cargar en oleadas contra el frente del ejército enemigo, partir y destrozar el frente, luego, una vez has atravesado el frente, bordear para flanquear las alas del ejército enemigo y que venga la escasa infantería que tengas detrás y básicamente, pues bueno, pues remate la faena. Y claro, ahora Gonzalo dice, es que esto no tiene ningún tipo de táctica, esto no tiene ningún tipo de estrategia. Esto es pues eso lo que decía antes, ¿no? El viva quien vence. Pues tú te lanzas ahí contra los otros y ahora venga, pues ¿quién va a ganar? Pues quien Dios diga que va a ganar, ¿no? Pues Sí. muchas veces era así, es que era así literalmente. Y Gonzalo dice, oye, no, esto ni de coña. O sea, yo quiero tener controlado el terreno, quiero tener controlada la climatología, dónde está la altitud, dónde está la ladera, dónde hay un pozo, dónde te le enveneno para que estés mal del estómago y te asalto por la noche y te mato, claro. Eso sería lo que era la mala guerra. Los franceses les llamaban cobardes. Claro, justo. O sea, Sí. decían Y de que eran hecho, muy vagos. lo de esconderse detrás de unas estacas, ¿no? De ponerse detrás de las estacas, Claro. que lo usó él también varias veces, ¿no? Fue una especie de Bueno, trincheras y tal. Era ahí está algo que ya se Ceriñola, había hecho sí. mucho en la Guerra de los 100 Años y recientemente tenemos un programa aquí en Belunartis de la batalla de Aljubarrota en la que se ve esa táctica idéntica usada por portugueses e ingleses contra la caballería castellana. Es decir, cuando rompes las reglas del juego noble, ya no vale para nada ser un noble. Es decir, al final te mata un campesino perfectamente. Efectivamente. Es que hacia ese camino tiende la guerra. No solo la guerra moderna, rompiendo con la medieval, sino incluso la guerra actual. Hoy en día tenemos, en fin, capacidad armamentística y hay armas y demás que prácticamente cualquiera con un mínimo de instrucción pues puede utilizar y machacar un carro de combate, ¿sabes? Sin tener ni puñetera idea. Entonces, claro, la guerra al final tiende hacia eso, a que casi cualquiera pueda hacerlo. Y eso es la guerra moderna. También al final pensemos que todo modelo militar siempre va a buscar por parte de los enemigos de esa potencia una forma de vencerlo. Igual que hicieron con los tercios posteriormente, ¿no? Con el sistema, sobre todo el famoso sistema sueco. Entonces, claro, en 1490, 1500, la potencia hegemónica era Francia. Y Francia combatía mediante caballería pesada. Entonces, todos sus enemigos buscaban cómo vencer al malo, podríamos decir que es Francia. Y el que mejor lo hace, pues, es Gonzalo Fernández de Córdoba. Pues en tu libro vas contando un poco cómo es esa guerra contra el francés. Nosotros aquí en Belunartis, no sé si la conoces, tenemos una serie que se llama Italia mi ventura, en la que vamos hablando de las guerras de Italia, bueno, primero del 400, guerras de Italia, la del yeso, y tenemos un capítulo sobre, bueno, Gonzalo Fernández de Córdoba, sobre su infancia y su juventud en Granada, ¿no? Y pues ya vamos a pasar algún día, si Alberto y Guillermo se animan, al siguiente episodio que tratará estas guerras de Italia, ¿no? Pero estas guerras de Italia, que como bien comentas, comenzaron mal para Gonzalo. ¿Cómo se va ganando su gran fama, ¿no? ¿Cómo se va convirtiendo en el gran capitán? Es decir, ¿cuáles serían sus elementos de líder, ¿no? Y sobre todo, las revoluciones que él va desarrollando, que mencionaste alguna, pero a lo mejor hay que profundizar un poco más, de cómo fue haciendo ese ejército distinto al castellano que había antes en las guerras, por ejemplo, de Granada, que no distan mucho en el tiempo. Aquí estamos hablando de lo importante, que a lo mejor mucha gente todavía no lo sabe, y es importante, y alguno lo sabe y va buscando que lo diga, para si no lo digo. Aquí estamos hablando que es Corona de Aragón la que lucha, y el gran capitán, digamos, es castellano, pero lucha con tropas de las dos coronas, pero en territorio aragonés. Esto es muy importante decirlo, porque aunque yo diga ahora mismo tropas castellanas, realmente están luchando por Aragón. De hecho, yo creo que lo más sencillo es que digamos tropas españolas, porque eran un mix absoluto. Es decir, desde que se unieron Isabel y Fernando en matrimonio, compartieron objetivos políticos y objetivos militares. Entonces, hablar de solamente aragoneses o solamente castellanos, pues es totalmente erróneo, porque había tropas que procedían de todas partes. Entonces era un conglomerado, bueno, de tropas españolas, entendiéndolo todavía como ese concepto geográfico. Pero respecto a la pregunta que tú me hacías, pues fíjate, Gonzalo, durante toda la Primera Guerra de Italia, que dura 1494 a 1498, no vuelve a combatir en batalla campal contra Francia ni una sola vez.
Siempre que los franceses le van a buscar para combatir en un campo abierto, él se va. Tiende trampas, emboscadas a los franceses, les saca completamente de quicio, hasta el punto de que es una guerra que yo denomino una guerra de asedios. Es decir, los franceses van por ahí, por el terreno, intentando buscar al ejército español, manteniendo sus plazas fuertes, y Gonzalo, el tío tirando de guerra de guerrillas, que después veremos bien en la guerra de independencia, desquicia a los franceses, les corta la logística, se hace con sus principales puertos, se hace con sus principales ciudades, fortificadas muchas de ellas. Tenemos, por ejemplo, el asedio de Semínara, el asedio de Atela, Laurino, Ostia. Y claro, ¿qué sucede en los asedios? Que, hombre, la caballería útil no es que sea. Entonces, Gonzalo, con esa excusa, ¿no? Con esa de, oye, fíjate que en Atela utilicé 5.000 infantes y 0 caballos y me ha ido perfectamente. Va a ir poco a poco eliminando la presencia de la caballería pesada y va a introducir, esto es un factor clave, un nuevo tipo de caballería, que va a ser una caballería ligera, de exploración y de escaramuza, que va a ser de hecho fundamental. Va a ser la que dé, podríamos decir, la guinda del pastel. Pero si podemos definir, si intento definir la presencia y la actitud de Gonzalo en esta primera guerra de Italia, sería engaño. Es decir, intenta siempre tirar de tácticas de engaño que lleven a pensar a los franceses que son muchos más españoles de los que realmente eran. Esperan a los españoles por un lado y aparecen totalmente por otro. De hecho, hay una anécdota muy curiosa del asedio de Laurino, que voy a intentar contar muy brevemente. Laurino es una ciudad de las principales fortificaciones que defienden Nápoles, y los franceses se temían que Gonzalo intentase atacar directamente la ciudad de Nápoles. Por tanto, tenían a todas sus tropas, principalmente sus tropas de élite, en la ciudad de Laurino, que es una ciudad fortificada que se encuentra además precisamente en un alto de una montaña, o sea, con una geografía súper adversa, y estaban totalmente tranquilos. Es decir, daban por hecho que iba a ser imposible que Gonzalo Fernández de Córdoba les atacase en Laurino. Estaban tan tranquilos que se les ocurrió la maravillosa idea de acampar en las afueras de la ciudad. Bien. Gonzalo, utilizando caminos, no sé decir ni secundarios, caminos de cabras, va a conseguir llegar a Laurino por la noche. Y lo que va a hacer va a ser dar un golpe maestro. Va a dividir su ejército en 2 partes. Una la va a enviar a la parte trasera de la ciudad para que escalasen los muros por la noche y se hiciera con la principal fortificación que protegía Laurino. La otra parte del ejército, la más numerosa, la va a enviar contra el campamento francés, que está a las afueras de la ciudad. Pero a su vez la va a dividir en 2. Va a ordenar una parte muy importante que vaya a las puertas de la ciudad y la otra parte que ataque directamente el campamento. Bien, cuando se da el ataque, los franceses, en fin, despavoridos, van a ver llegar un ejército español de noche, cosa totalmente deshonrosa, y además un ejército que sus informaciones decían que no estaba allí, que estaba a 200 kilómetros. Lo que van a hacer todos, como un instinto totalmente natural, es entrar en la ciudad. Porque, hombre, en la ciudad, pues bueno, tienes tus murallas, tienes tus fortificaciones y te puedes proteger mucho mejor. Claro, para su sorpresa, cuando intenten entrar en la ciudad, se van a encontrar con la puerta taponada. Lo que va a pasar a los que estaban dentro de la fortificación es que van a intentar salir en ayuda de los del campamento. Claro, lo que les va a pasar es que se van a encontrar con la puerta de la ciudad taponada. Y para más inri, con unos tíos que te vienen por detrás, es decir, te vienen por dentro de tu propia ciudad y que no sabes de dónde leches acaban de salir. Es decir, Gonzalo consiguió, dividiendo su ejército de esa manera, que las tropas francesas quedaran doblemente bloqueadas. Es decir, les hizo un rodeo, un envolvimiento, de forma que todos los franceses quedaron rodeados, quedaron sin escapatoria, tuvieron que rendirse. O sea, la mayoría se rindieron y unos pocos consiguieron escapar, pero... Esto que me acabas de comentar, esta batalla de Laurino, al final me recuerda mucho a las batallas de la Guerra de Granada. Es decir, en muchas ciudades se tomaron a la escalada. Es decir, había dentro de las unidades castellanas los escaladores, que eran, digamos, bueno, no digo una unidad de élite, pero sí una unidad diferenciada un poco, y eran personas que tenían cierta habilidad, se les pagaba por ello,
para tomar en golpes de mano, porque los asedios, bueno, es cierto que con la artillería los asedios se acortaron mucho, pero en Granada se usó mucho esto de escalar los muros y, por ejemplo, el propio, si no recuerdo más, creo que fue Gonzalo de Córdoba, entró en Granada y puso una puerta en la mezquita, una oración de la Virgen. Por lo tanto, era muy frecuente esto en la guerra de Granada, ¿no? Al final, en Italia, que la orografía de la zona, bueno, Italia es muy parecida al final a las Alpujarras, con un gran número de montañas, valles, ese tipo de guerra lo tenía muy practicado, digamos. Sí, yo esto le denomino en el libro las protoencamisadas. Esos famosos asaltos nocturnos a fortificaciones, a fortalezas, a campamentos enemigos que causaban pavor absoluto. Porque, claro, no te permiten descansar. Es decir, psicológicamente es durísimo. Porque tú antes, en la Edad Media, pues bueno, nada, tú quedabas, pues venga, a las 4 en el campo ese de ahí arriba. Bueno, pues vale, pues estabas tranquilo hasta las 3:30, ¿no? Que tenías que ir para allá. Pero claro, ahora tienes al Gonzalo Fernández de Córdoba de las narices, que dirían los franceses, que no sabes si te va a atacar de día, de noche, cuando estás durmiendo, que te quema los suministros, que de repente mandas a 5 caballos a dar un rodeo por el camino y los caballos no vuelven. Mandas a otros 5 caballos a buscarles y resulta que están los 5 caballeros colgados de un pino, ¿sabes? Claro, todo eso psicológicamente a los franceses les va destrozando. Y claro, los soldados españoles, pues en fin, imagínate, ¿no? Tienen un capitán que con tácticas novedosas, mucho menos arriesgadas que la propia Edad Media, la propia guerra medieval, pues en fin, ellos estaban encantados, ¿no? O sea, tenemos un capitán que gana, que machaca a Francia y encima nosotros casi no nos morimos ninguno. Pues claro, porque encantadísimos. La batalla campal, aunque nos parezca muy bonita, es muy épica, era un baño de sangre. Un todo ganar o un todo morir. Es decir, normalmente no es un tipo de guerra en la que haya, digamos, una posibilidad de escapar honrosamente. Es decir, hay muchas posibilidades de morir y perder un ejército entero. Al final es mejor evitarlo, que era lo que se hacía mucho en la Edad Media. Es decir, grandes batallas campales hubo bien pocas. Eso es. Sí. Aquí empieza a haber muchas más. Porque, claro, al final la artillería también, bueno, hace que las ciudades sean más fácil tomables. Eso después lleva a una revolución en las fortalezas, la fortaleza italiana, que en este momento todavía no estamos. Claro, y aquí hablamos que incluso las primeras piezas de artillería que se vayan metiendo hace que ni los muros de esas ciudades que hasta ese momento eran casi inconquistables, ¿no? En las montañas de los Apeninos, al final con una buena artillería, pues igualaba la baraja, ¿no? Decía Batista, que era un gran arquitecto italiano, que fue de hecho uno de los principales promotores de la famosa traza italiana, que claro, con la nueva artillería, decía textualmente, no había muro que aguantara más de 5 días la embestida de esas bocas de fuego. Claro, imaginemos esos muros de 10 metros de alto, pero en fin, de igual un par de metros de grosor, pues claro, de piedra encima que estalla, pues claro, contra las balas de cañón como mi cabeza, pues claro, a los 2-3 días de batirlas, pues caían, claro. Sí. Ciudades que habían aguantado meses asedios y llegaron en 4 días y fuera. Pues es el fin, digamos, incluso de la defensa más habitual del castillo medieval. Después llegará la traza, que es otra cosa. Pues tenemos ya este comienzo, unas tácticas, ¿no? De guerrilla, unos ataques, golpes de mano muy efectivos. Y también alguna pregunta que, bueno, con Juan Molina, que es el maestro de armas de Berulantes, tenemos muchos programas sobre las armas, ¿no? Pero ¿podemos hablar un poco de cómo sería ese ejército? ¿Cómo estaría armado? Es decir, no la leyenda de 1/3 de picas, 1/3 de ballestas y 1/3 de arcabuces, porque no es así, ya sabemos todos. Pero, ¿cómo estaría armado? ¿O qué importancia tendría cada arma, por ejemplo? Pues fíjate, en esta época el número de... A ver, era un número totalmente irregular. Es decir, cada uno un poco pues aportaba el arma que podía. Pero debemos imaginarnos que las tropas estarían compuestas principalmente de gente con lanzas, todavía igual picas, podríamos incluso decir, ya sabemos que al final ambas son armas de madera, son armas engastadas, ¿no? Es decir, tienen una punta de hierro. Podemos estar hablando de gente con picas, todos ellos portarían espada, segurísimo, porque era el arma principal de protección.
Y luego también tenemos que pensar en una gran cantidad de ballesteros. En esta época la ballesta todavía se sigue utilizando con mucha fuerza. El arcabuz, estamos hablando de esta Primera Guerra de Italia, 1497, 98, todavía el arcabuz no se utiliza, no se empieza, se empieza poco a poco a introducir. Pero en esta época todavía la presencia de las espingardas era muy importante. Son las espingardas, para que los espectadores se hagan una idea, son como escopetas, podríamos decir, como escopetas de caza, pues un poco arcaicas, que, hombre, útiles, pues la verdad que no eran demasiado. Pero bueno, sobre todo para bateas trabadas o para asaltos y demás, pues bueno, sí podía ser útil porque eran relativamente ligeras, ¿no? Luego los arcabuces eran mucho más pesados. Pero tenemos que pensar sobre todo en esos tres tipos: ballesteros, pocos espingarderos, pero alguno habría, y la grandísima cantidad serían todavía probablemente con espada y escudo. Pues tenemos, y hay una arma que también es muy típica de esta época, que Juan Molina hizo varios artículos, que es el pavés. El pavés, que incluso España tenía el infante, el peón empavesado, que tiene una pequeña lanza, un dardo, iba con pavés, y de hecho en las crónicas decía que había muchos, los empavesados de Oviedo, que eran muy característicos y distintos al resto. Estaban en las crónicas empavesados de Oviedo, que servían como empavesados, porque debe ser que eran muy buenos los paveses, o los soldados que usaban los paveses, pero yo creo que eran más bien los paveses. De hecho, hablando de todo esto que estás comentando, ¿no? Al final, la gente que vaya viendo un poco más bien que estos primeros soldados del Gran Capitán, cada uno portaba sus armas. Todavía no estábamos hablando de un ejército en el que había una tendencia a que unificarse el armamento, y estaríamos más bien ante casi un ejército medieval con armas modernas algunos, ¿no? Es decir, heredados de sus padres y lo que podían coger por ahí, ¿no? Prácticamente. De hecho, hubo una ordenanza de los Reyes Católicos de 1503, si no recuerdo mal, que básicamente obligaba a la población a tener en su poder y a practicar, pues era con espada, con lanza o con ballesta, dependiendo de la capacidad económica y del tiempo que tuvieran. Entonces eso nos habla muy bien de que en estas épocas, pues al final era un poco un sálvese quien pueda, ¿no? Y oye, pues si tienes una espada y un escudo, pues tira. O sea, no te va a decir nada a nadie, ¿no? Como para ponerte a exigir, ¿sabes? Pues oye, ¿tienes una espada? ¿La sabes usar? Muy bien, pues hala, bienvenido al club. Y digamos, esto sería el armamento así básico. Y en cuanto a las tácticas de combate, es decir, vimos la guerra de guerrillas, que es una forma, más bien una estrategia, a lo mejor de forma de llevar la guerra, pero en el campo de batalla, cuando hubo las batallas, ¿no? Cerignola, por ejemplo, ¿cuál sería el elemento que hizo que el Gran Capitán pudiese vencer a un ejército que era superior en todos los aspectos, digamos, en experiencia, en armas, en tradición, era superior, y hizo una serie de cambios, ¿no? Incluso en cuanto a la forma de presentar el ejército, en vez de una línea, hacer como una especie de me parece algo así. Bueno, si puedes contar un poco eso. Sí, has dicho una palabra clave, que es Cerignola. Cerignola es una de las principales batallas, pues, de hecho yo diría la gran primera batalla del Gran Capitán, pero ya tenemos que hablar de la Segunda Guerra de Italia, Guerra de Nápoles. Ya nos hemos ido de la Primera Guerra de Italia, es decir, ya hemos vuelto a Italia con el Gran Capitán en torno al 1501, 1502, y nos encontramos en 1503, en primavera de 1503. Aquí ya la situación ha cambiado mucho. Es decir, aquí ya la presencia de las picas es muy importante, sobre todo de los lansquenetes alemanes. Los arcabuces, por primera vez en Cerignola, se empiezan a utilizar ya en masa. Es decir, ya hay una cantidad importante de arcabuceros. De hecho, los arcabuceros solían ser españoles. Solían ser los arcabuces de mayor calidad y de élite. Pero todavía sigue habiendo una importante presencia de gente con espada, con lanzas, un poco pues de aquella manera. Pero lo que me preguntas de las tácticas, esta es la clave. Aquí es donde por primera vez yo creo que se empiezan a sentar los cimientos militares y tácticos de lo que serán después los tercios. Porque en la batalla de Cerignola, de hecho, la clave del éxito español, que es una victoria apabullante frente a los franceses, la tiene lo que yo he denominado la dualidad pica-arcabuz. Es decir, el Gran Capitán dispone su ejército, como tú me bien has comentado, en una especie de U inversa, protegido por trincheras y protegido por zonas de matorrales y zonas de viñas, y en el frente del ejército español sitúa a los arcabuceros. Pero es que justo detrás de los arcabuceros sitúa a los lansquenetes.
Claro, ¿por qué? ¿Estaba tonto el gran capitán? No, no estaba tonto. Cuando los franceses, los caballos franceses, los famosos gendarmes, cargan, ellos lo van a hacer contra el frente del ejército español. Por dos motivos. Primero, porque era como ellos hacían las cosas. Y segundo, porque, hombre, en el combate cuerpo a cuerpo, pues un arcabucero poco o nada tenía que hacer contra un gendarme. Al final, pensemos, un gendarme era una tanqueta de la época. O sea, un tío que el caballo y él iban completamente revestidos de hierro por todas partes. Y un arcabucero, pues al final iba habitualmente con su cuero, protegido con su cuero, con su arcabuz, solían llevar espada, pero bueno, en fin, en un combate cuerpo a cuerpo no tenía nada que hacer. El gran capitán, que es muy listo, situó al frente del ejército español una trinchera enorme. ¿Qué pasa? Que los caballos franceses, cayeron en esa trinchera cuando se acercaron a carga. En ese momento los arcabuceros empezaron a efectuar sus disparos, matando a muchos franceses, pero es que detrás de los gendarmes franceses venía una gran cantidad de infantería gascona y también de infantería con pica suiza. Entonces, claro, esos andando ya sí que pueden superar la trinchera. Claro, el caballo se cae, pero tú andando sí que puedes escalar la trinchera, con dificultades, pero sí que puedes. Cuando estos suizos escalaron la trinchera y fueron a entrar ya en manos con los arcabuceros españoles, el gran capitán dio la orden a sus oficiales de que los arcabuceros pasaran a la retaguardia y a la vanguardia fueran los piqueros, fueran los lansquenetes alemanes. De hecho, esta orden de la batalla de Ceriñola inspiró el nombre de mi podcast, Piqueros a vanguardia. Los lansquenetes efectivamente pasaron a la vanguardia, por lo que pensemos en esos piqueros suizos que llevan 100 metros recorridos con compañeros cayendo constantemente ante los tiros de los arcabuces, y que por fin, cuando consiguen superar la trinchera y piensan, vale, ahora vamos a machacar a estos arcabuceros, pues de repente se encuentran con 2000 lansquenetes alemanes perfectamente formados y dispuestos a entablar combate. En resumen, no tienes absolutamente nada que hacer. Esa dualidad, la combinación en un campo de batalla de las picas con los arcabuces, son lo que dieron la clave de la victoria en Ceriñola y en Garellano al gran capitán. Sí. De hecho, es algo que, por ejemplo, cuando hablas de los piqueros, haciendo el programa que hice con Juan Molina sobre los ejércitos suizos, un poco del siglo XV más bien, algo que nos llamó, bueno, que me llamó atención a mí, ¿no? Y un poco a los dos, es el uso que siempre Suiza tiró más del piquero hacia Francia, ¿no? O sea, Francia usó al piquero suizo, ¿no? Sí, sí. Mientras que Castilla, bueno, España, la corona española, es que, a ver, yo me gusta decir España. ¿Qué pasa? Eso lo pone en el chat, ¿no? Lo pone en el chat. ¿Qué problema hay? Que vivimos en un país en el que incluso ahora, bueno, lo voy a decir, es una crítica, pero es un paréntesis que tengo que hacer porque me viene a la cabeza ahora mismo con esto que acabo de decir. En la asignatura de bachillerato se llama Historia Contemporánea, ¿no? Historia de España, Historia Contemporánea. Antes era Historia de España. No, ahora es Historia de España, perdona. Ahora es Historia de España en bachillerato. Y antes era Historia Contemporánea de España, ¿no? Claro, así a priori, bueno, alguien normal dirá, bueno, viendo el temario, pues es historia contemporánea, no hay problema ninguno. No, el problema es que mucha gente, cuando ahora tú y yo hablamos de españoles, que era como se conocían a castellanos y aragoneses en Italia, incluso están los escritos, ¿no? Es decir, españoles sin problema ninguno. Y ellos mismos se autodenominaban y se sabían españoles. ¿No? Sí. El tema es que mucha gente dice que España surge en 1812. Por eso los temarios de la nueva educación empieza Historia de España en 1812. Es decir, hay cosas que lo digo por eso, porque cuidado con esto. No, sí. Esto da para podcast aparte, ¿no? Pero, o sea, yo me he encontrado documentos para hacer este libro, he tenido que trabajar mucho en archivo y los documentos de archivo del momento son claves. Es decir, los propios soldados españoles se autodenominan español. Sí. Independientemente de que administrativamente o jurídicamente perteneciera a la corona de Castilla o a la corona de Aragón. Pero se sabían españoles, habían nacido, y incluso lo decían, ¿no? Yo soy nacido en Valladolid, España. Sí. Entonces, si esos propios soldados se autodenominan como españoles, ¿por qué nosotros no vamos a hacerlo, ¿no? Cuando surja el Estado español, eso es otro debate, ¿no? Pero, oye, que nos basamos en crónicas, que no nos lo inventamos, ¿no? No, y no tengas miedo, que yo no tengo problema con eso. Pues tenemos ya estas batallas, Ceriñola, ¿no?
que es donde se define un poco el uso de la pica, el uso del arcabuz o la escopeta. En aquel momento a lo mejor era más el término escopetero, ¿no? Porque estamos casi en épocas en las que en México empieza la conquista de México, todavía no llegó, y en aquel momento se llamaban escopeteros y peloteros también a los que disparaban. Pues tenemos ya esta comienzo, ¿no?, de una especie de forma distinta de luchar, pero todavía no se puede llamar esto tercios porque realmente no está. Bueno, primero habría que definir qué significa la palabra tercios y si ver las teorías que hay, cuál es la más válida, ¿no? Pues si nos vamos a esta guerra, la lección está aprendida, ¿no? Es decir, la caballería se le puede derrotar con picas y armas de fuego, ¿no? Es decir, y ballesta también, todo a conjunto. Y si atrincheramos a los soldados detrás de una trinchera, o hacemos, que esto es lo que creo que es lo revolucionario, ¿no? Si hacemos una trinchera móvil, que es lo que es realmente unas picas, cuando avanza la pica y los escopeteros, arcabuceros y pues mosqueteros se esconden en ella o detrás de ella, es como si llevasen una trinchera, ¿no? Digamos, para cubrirse. Sí, pero esto va a tardar tiempo en aparecer. Sí, va a tardar. Va a tardar todavía. Va a haber una batalla por el 1525 donde creo que va a ser la primera vez que se ve. Pavía, igual a la gente le suena, pero antes hay un camino complicado. Pues vamos a seguir ese camino hasta Pavía, que era justo lo que pensábamos que íbamos a ir. Sí. De hecho, es pues que... ahí tenemos que ir. Es que esto es curioso, pero la gente muchas veces se piensa que el gran capitán llegó, besó el santo y todo el mundo le siguió. Todos los capitanes españoles dijeron, pues nada, vamos a hacerlo todo como el gran capitán. Y no, también hubo por parte de capitanes españoles críticas muy fuertes al gran capitán, de que era un cobarde, de que así no se combatía, de que estaba deshonrando a las armas españolas. Hubo combates, hubo críticas muy fuertes, sobre todo de la alta nobleza, sobre todo, curiosamente, de hijos de la alta nobleza. Es decir, esos nuevos nobles que nacen y que son todavía muy adolescentes, muy jóvenes en la Guerra de Granada, que todavía no han podido pasar por esa guerra irregular de la Guerra de Granada, pero que ya en los años 10 ya sí que, bueno, pues en fin, también dirigen sus unidades, dirigen sus ejércitos, van a hacer críticas durísimas al gran capitán. Entonces, yo en el libro ahora denomino a este proceso intermedio como la evolución de las tácticas desde el gran capitán, que deja, en fin, en 1504, poquito después de la batalla de Ceriño y Garellano, el gran capitán desaparece de la escena. Por eso siempre digo que no podemos denominarle el padre de los tercios, porque fijémonos, estamos hablando de 1503 y todavía hay un camino que recorrer hasta 1534-1536. Pues van a aparecer tres personajes, sobre todo uno, va a ser Pedro Navarro, un personaje totalmente desconocido, pero fundamental. Yo siempre lo digo, Pedro Navarro es bastante más padre de los tercios que el gran capitán, con todo lo que eso supone. Y voy a explicar por qué, evidentemente, porque ahora mismo hay alguien en el chat que se está tirando de los pelos. Pedro Navarro fue un capitán, Navarro, además, el tío, mira, el apellido le iba bastante bien, que combatió a las órdenes del gran capitán en Italia, era uno de sus capitanes de más confianza, luchó en Ceriñola, luchó en Garellano, además se demostró como un hombre muy, muy, muy capacitado para la dirección de la infantería. Y este hombre, Fernando el Católico, le eligió junto al cardenal Cisneros para realizar las primeras campañas norteafricanas. Este hombre contaba con un ejército de unos 10.000 infantes aproximadamente y unos 1.000 caballos. Ya vemos que la proporción de infantes y caballos en torno al 1510 es abrumadora. Pues este hombre consiguió en apenas 2 años, desde 1509 a 1511, rendir sin sufrir muchas bajas, sufriendo bajas muy mínimas, las plazas berberiscas de Orán, Goleta, Vélez, Trípoli y Argel. Ahí es nada. Luchando contra ejércitos, por ejemplo, en el caso de Orán, que le duplicaban en números. Este hombre tenía como unos 10.000 hombres y luchó contra un ejército de, según las crónicas, de unos 20.000, que a saber cuántos eran, porque sabemos que las crónicas, pues en fin, son complicadas, pero igual eran hasta más. Y el hombre, la verdad que luchó utilizando estas tácticas de Gonzalo Fernández de Córdoba. Es decir, no evolucionó, no dio un paso más en las tácticas de Gonzalo Fernández de Córdoba, pero sí que las defendió
y demostró su utilidad. Sobre todo demostró que ya no solamente contra Francia son útiles las picas y los arcabuces, sino también contra ejércitos berberiscos, ejércitos turcos, que son, en fin, tan variopintos porque tenían infantería, caballería con camellos, caballería ligera, caballería escaramuzadora, arqueros, ballesteros, pues también se demuestra totalmente útil. Y además este Pedro Navarro va a solicitar, que de hecho lo has leído al principio, y esto es algo totalmente también fundamental para el origen de los tercios, va a solicitar el mantenimiento permanente de tropas en esta zona del norte de África. Porque al final los tercios lo que son unidades de encuadramiento, como te dirá seguro que Juan Víctor la semana que viene bastantes veces, y al final la función que ejecutan los tercios es el ser tropas de defensa permanente de un territorio. ¿Dónde vamos por primera vez a ver esto? En la Orán de 1509. Por primera vez, allí, Fernando el Católico va a ordenar que un contingente de unos 3.000 hombres, junto a un capitán, permanezcan permanentemente en la ciudad para la defensa de la ciudad y del territorio colindante. Por primera vez vamos a ver el mantenimiento permanente de tropas, que es el origen primero, que podríamos decir, de la función que van a ejecutar los tercios. Es decir, digamos ya una permanencia incluso a costa, ¿no?, del horario real, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, en Italia los españoles estaban acostumbrados a que la población civil, la población local, les recibiera con los brazos abiertos. Que bien, Gonzalo Fernández, que has venido a liberarnos de Francia, a los que consideraban los invasores. Pero en el norte de África la película es muy distinta. En el norte de África el territorio colindante es totalmente hostil. Hay constantes escaramuzas contra los españoles. Además, es un territorio prácticamente imposible de controlar. Pues muchas veces son pueblos nómadas que van moviéndose y que, en fin, no es un terreno controlable. Entonces, la presencia permanente de tropas ante la posibilidad de recibir un ataque enemigo es constante. Y por eso, por primera vez aquí, lo vamos a ver. ¿Dónde lo vamos a ver por segunda vez? En Navarra. Vamos a tener, a partir de 1512, a Fadrique Álvarez de Toledo, el duque de Alba, que va a realizar la conquista del territorio de Navarra por orden de Fernando el Católico, y que también va a ordenar, a partir sobre todo de 1515, que permanezcan permanentemente tropas en el territorio. Y de hecho encontré documentos en Simancas que hablaban de que a partir de 1515 eran unos 1.500 los infantes españoles que defendían las fortalezas navarras. Por lo que nuevamente podemos empezar a ver esa guía y esa costumbre. Esto también es una transformación en la propia logística militar. Pues ya no llegas a un territorio, vences al enemigo y te vuelves a tu casa. No, llegas a un territorio hostil, vences al enemigo y permaneces allí permanentemente ante la más que posible reconquista del enemigo de ese territorio. Esto también es un cambio en la mentalidad, en la transformación moderna del arte de la guerra, que es fundamental y que al final, ya te digo, que es lo que hacen los tercios, es lo que cumplen los tercios cuando nacen. Por eso nacen en Lombardía, Sicilia y Nápoles, y no nacen en otro sitio. Por eso nacen en Italia. Pues importante el dato, porque al final se va uniendo, ¿no?, a la concepción del Estado, ¿no?, a la creación del Estado que se expande, que se apropia del territorio. Todo eso es propio también, bueno, a lo largo de la historia siempre fue, ¿no? Pero la concepción de otras épocas era a lo mejor establecer, unos lazos con la nobleza de ese lugar, que te hiciesen juramento a ti, y bueno, ya con eso más o menos podías hacer que se cumpliese un poco el nuevo orden, que básicamente era cumplir con lo que ya había antes, porque los reyes no solían hacer grandes cambios para evitar tener que mandar tropas, y con este Estado moderno que empieza a imponer a lo mejor unas leyes o lo que sea, pues ya hace falta imponer una guarnición para vigilar un poco la lealtad de los nuevos territorios conquistados. Efectivamente. Pues ahí ya tenemos ya ese elemento, ¿no? Es decir, la experiencia italiana, la experiencia africana. ¿Y cuándo se vuelve a mezclar estas dos experiencias en algo nuevo? ¿Ya nos vamos a Pavía o tienes todavía algún enfrentamiento en medio que nos pueda mostrar? Tenemos dos enfrentamientos que nos muestran el camino. Volvemos otra vez a Italia, 1512, batalla de Rávena. Esto me recuerda mucho a la primera batalla de Semínara, de 1495, porque es otra derrota española que, sin embargo, para el origen de los tercios va a tener una importancia inmensa.
Aquí nos encontramos con la aparición de un personaje curiosísimo. Dos concretamente. Primero, Próspero Colonna. Es un condottiero italiano que también combatió a las órdenes del Gran Capitán en la Primera Guerra de Italia, es decir, y también la Guerra de Nápoles, es decir, en Ceriñola, Garellano, todas estas va a estar. Y tenemos la aparición de un personaje, ese personaje que antes comenté, esos nobles jóvenes, intrépidos, impetuosos, que consideran que Gonzalo Fernández de Córdoba pues es un anticuado, que es Fernando de Ávaros, es decir, Marqués de Pescara, quizás la gente le conoce. Uh-huh. Bien, el Marqués de Pescara se va a llevar a matar con Próspero Colonna. Próspero Colonna dirigía la caballería pesada en la batalla de Rávena y Marqués de Pescara dirigía la caballería ligera. Por culpa del Marqués de Pescara, la caballería española en la batalla de Rávena cayó en un error fatal, cayó en una zona de trincheras y de zarzales, y la caballería francesa les machacó. De hecho, Próspero Colonna consiguió huir, pero el Marqués de Pescara cayó preso, fue detenido. Fue una derrota bastante importante que se amortiguó bastante gracias al ingenio de un capitán que acabo de mencionar, que es el gran Pedro Navarro. Pedro Navarro en la batalla de Rávena ya ha regresado del norte de África, de rendir Orán, Trípoli, Goleta, Vélez, todo, y está al frente de la infantería. Bien, pues gracias a su retirada ordenada, utilizando picas y arcabuces, va a conseguir causar casi más bajas a los franceses. O sea, va a ser una victoria para los franceses muy amarga. Bien, gracias a esta batalla y al cautiverio que sufrió el Marqués de Pescara, las crónicas y los documentos me han permitido ver que Pescara dedicó el año que estuvo preso a la lectura y al aprendizaje de las tácticas militares que Próspero Colonna le insistía en transmitir y que habían pertenecido a Gonzalo Fernández de Córdoba. Y claro, yo pensé, ¿dónde puedo yo ver si realmente este hombre cambió? Y realmente si este hombre tuvo la importancia que creo que tiene. Pues nos vamos a ir a otra batalla, ya 10 años después, 1522, que quizás le suena a todos los espectadores, que es la batalla de Bicoca. Sí. En la batalla de Bicoca, el general al frente del ejército español va a ser Próspero Colonna, este condottiero veterano que, en fin, pues era, digamos, muy fiel a las tácticas impuestas por Gonzalo Fernández de Córdoba. Y a que no adivinas quién va a estar al frente de los arcabuces españoles. El Marqués de Pescara. Pues, este hombre que aprendió la importancia de infantería y el arcabuz. ¿Qué significa esto? Aparte de que aprendió la importancia de la pica y el arcabuz, es decir, aprendió las tácticas del gran capitán, nos indica que Próspero Colonna confiaba en él. Porque utilizar a los arcabuces no es nada sencillo. Y de hecho, el Marqués de Pescara no se va a conformar con utilizar los arcabuces, con dirigir los arcabuces, sino que va a llevar la táctica de los arcabuces a un paso más. ¿Qué va a hacer? En vez de situar simplemente una línea de arcabuceros, varias líneas de arcabuceros que vayan disparando, va a conseguir, bueno, de hecho las crónicas dicen que consiguió un fuego constante. ¿Qué hizo? Dividió los arcabuces y les dispuso para la batalla los arcabuceros en 4 líneas. De forma que la primera línea, con la rodilla en el suelo, efectuase su primer disparo. Una vez efectuase su disparo, pasase atrás. La segunda línea, hincase rodilla y disparase. Y así sucesivamente. De forma que cuando esa primera línea ya tiene que volver a ocupar de nuevo el frente del ataque, ya haya podido recargar. Un arcabuz se tarda tiempo en recargar, no es algo sencillo. Igual se tarda 1 minuto y medio, 2 en recargar. Entonces, si con ese sistema de rotación, como si fuese una metralleta, como tú cuando disparas pasas atrás del todo y hay 3 compañeros que tienen que disparar delante tuyo, ya te da tiempo cuando vuelves al frente a tener el arcabuz otra vez preparado para disparar. De esa forma, es que la crónica de Adeo es muy clarividente. De hecho, pongo la cita textual en el libro porque me hizo mucha gracia cuando lo leí. Es que lo dice tal cual. Dice, el Pescara, pues le denominaba así la crónica, el Pescara logró con los arcabuces españoles efectuar un disparo mortífero y constante que dio con los suizos en tierra. Claro, o sea, los suizos les machacó. No es lo mismo constante que toda la vez, porque claro, toda la vez lleva después una calma, ¿no?
y al final constante es que no para de haber disparo. Y realmente, teniendo en cuenta los aciertos que había en la época o la cadencia, ¿no? Porque si no recuerdo mal, en un programa que hicimos sobre Ceriñola, que no es esta batalla, pero en Ceriñola no sé si se dispararon 5 o 6 disparos o por ahí, por hombre, o sea, no mucho más. A lo mejor aquí llegaron a 10 o 15, porque tampoco hay que pensar que estaban disparando como con una ametralladora actual, ¿no? Es decir, a lo mejor estamos hablando de 10 disparos en una batalla y ya es mucho. Es una barbaridad absoluta. Es decir, de hecho, la crónica dice que, claro, también es un poquito diferente, porque en Ceriñola los que cargan son los caballeros. Claro, un caballo va mucho más rápido. Sí. Pero es que en Bicoca los que cargan son los suizos. Y es que los suizos atacan como un cuadro cerrado, como si fuera un erizo con púas. Entonces, claro, si tú consigues generar un fuego constante con los arcabuceros españoles, que todos, vamos, en la época todo el mundo decía que eran los mejores y los que mejor puntería tenían, pues es que, claro, es que estamos hablando de que casi un ciego dispara al cuadro suizo y le da. Porque es que literalmente los suizos atacaban pues igual 1000 hombres en un cuadro, hombro contra hombro, cargando de frente con la pica. Bueno, yo tengo mi teoría que tampoco es tan fácil, ¿eh? Porque si te fijas, en épocas ya con mejores armas, ¿no? El arcabuz primitivo, e incluso un poco antes con las escopetas, que se llama así y no tiene nada que ver con la escopeta actual, ¿vale? Por acaso la gente está diciendo que hablo de escopetas de perdigones, ¿no? Es otro tipo de arma. Cuando nos vamos avanzando en el tiempo, llegamos, por ejemplo, al siglo XIX, en la época napoleónica, que marchaban tan apretados, realmente no moría tanta gente porque la eficacia del disparo era bastante baja. Es decir, que a lo mejor de cada 10 disparos solo 2 daban un blanco. El resto se iban para arriba o para abajo, porque al final puede pasar que en este momento los tercios, todavía no, cuando hablamos más adelante, los que disparan son más profesionales porque llevan disparando mucho tiempo, y cuando hablamos de los ejércitos napoleónicos, que eran casi de conscripción, ¿no? Al final disparaban con los ojos cerrados, a lo mejor de miedo al fogonazo y cosas así, o disparaban la baqueta, que era bastante habitual también, el primer disparo disparar la baqueta, ¿no? Pues, claro, eso, a lo mejor los tercios tenían mejor puntería que el resto, y eso hacía que, junto a la cadencia que tú comentas, fuesen un arma mortal, ¿no? Sí, no, la tenían sin duda. Además, pensemos que, claro, en estos momentos cada uno, bueno, en fin, pues que los arcabuces no están calibrados. Es decir, cada uno se lo calibra un poco como puede. Entonces, claro, si a ti te dan un arcabuz, imaginemos, ¿no? Nos ponemos en situación. Tú me cedes tu arcabuz y yo tengo que ir a la batalla con tu arcabuz. Pues probablemente igual los primeros 10 tiros es que no sé ni dónde van. Pero si yo llevo con mi arcabuz 10 años disparando en 50 batallas, yo ya sé perfectamente, sé más o menos si tengo que subir, bajar, izquierda, derecha, el viento, yo lo sé todo. No, y la carga que le tienes que meter, porque a lo mejor el toque que le das a la carga es distinto unos que otros. Sabes dónde mirar, qué referencia coger. Entonces, hombre, tampoco pensemos que eran francotiradores, ¿no? Pero que igual si efectúan en un combate 10 tiros, pues igual 2 dan en blanco. Que ya es la leche, vamos. Eso es de ser un tirador de élite para esos momentos, ¿no? Esa es la eficacia que yo más o menos tengo ahí en mis cálculos, ¿no? De texturas y tal. Si das de cada 10 2, vas muy bien. Pues muy bien. Tenemos ya esta batalla, ¿no? Esta batalla que sí que le da un cambio, un giro. Y cuando, digamos, empezamos ya a tomar ya, es decir, bueno, vamos ya a esto, a hacerlo un poco más organizado. Todavía falta tiempo todavía. Para mí eso ya va a llegar en la batalla de Pavia, 1525. El general al frente del ejército, curiosamente, va a ser Fernando de Ávaros, marqués de Pescara. Ese tío que en Rávena 1512 la lió y cayó preso, que después en Bicoca consiguió transformar cómo disparan los arcabuces. En Pavia, en mi opinión, y así es como lo explico en el libro, consigue establecer la táctica militar de los tercios. Por supuesto, todavía quedará un camino hasta que en 1534 se den esas ordenanzas, 1536 sobre todo, se dé esa famosa instrucción, ordenanza de Génova, donde ya se nazcan oficialmente, podemos decir, los tercios, como esas unidades de encuadramiento. Y por supuesto luego a lo largo de la historia de los tercios sus tácticas irán innovando y cambiando.
No quiero decir con esto que ya hasta su desaparición en 1704 vayan a ser idénticos a la batalla de Pavía. Pero considero que desde la batalla de Pavía hasta su nacimiento oficial en 1536 ya no hay más transformaciones tácticas a nivel militar. Creo que en Pavía ya se consiguen. ¿Qué es lo que hace en Pavía el marqués de Pescara? Él piensa antes de la batalla, y así lo reflejan los documentos y las crónicas. Él piensa que tiene un problema. Tanto en la batalla de Ceriñola, como en la batalla de Garellano, como en la batalla de Rávena, como en la batalla de Bicoca, siempre apoyó esa dualidad pica-arcabuz que he comentado en el terreno. Pues aquí tengo una trinchera, aquí tengo una planicie, una altitud elevada que va a hacer que sea difícil, aquí tengo una zona de viñedos, aquí tengo una zona de zanjas. Claro, ¿qué sucede en Pavía? Pues que no hay nada de eso. En Pavía hay un río, pues sí, y hay una zona de arbustos a la izquierda de la batalla, pero es que en Pavía ya no hay forma de elevar el terreno, ya no hay forma de ponerte a hacer una trinchera enorme donde los franceses vayan a caer, porque claro, los franceses tampoco son tontos, aprenden de los errores. Y claro, él llega a la conclusión de que lo que necesita en Pavía para que su táctica triunfe es una cooperación absoluta entre picas y arcabuces. Es decir, ya no pueden ser dos unidades distintas que se vayan turnando a la vanguardia, que es lo que veníamos viendo hasta ahora. Es decir, en Bicoca o en Ceñíñola, vale, arcabuces delante, piqueros detrás. Arcabuces disparan cuando llegan los enemigos, los piqueros delante. Claro, pero ahora ya no puede hacer eso. Ahora lo que hace es, tal y como explico en el libro, en mi opinión, dar nacimiento al cuadro famoso, al famoso cuadro, a la famosa formación donde en una misma unidad se entremezclan picas y arcabuces. De hecho, lo va a hacer y lo va a conseguir. En Pavía, de hecho, la caballería pesada imperial, ya podemos hablar de imperial porque ya en estos momentos luchan para el emperador Carlos I de España, V de Alemania, contra Francisco I de Francia. La caballería pesada imperial va a ser barrida del mapa por la caballería pesada francesa. Y cuando se van a lanzar a cargar contra las líneas de arcabuces, claro, los gendarmes franceses estaban deseando, porque decían, madre mía, tenemos los arcabuceros ahí, desprotegidos aparentemente. No están en un alto, no tienen un viñedo, no tienen árboles, no tienen una trinchera. Ahora sí que les vamos a machacar. Y claro, para su sorpresa, cuando están a punto de alcanzar las tropas, los franceses están a punto de alcanzar las líneas de los arcabuces, pues con lo que se encuentran es, aparte de con una soberana descarga de los arcabuceros que estaban escondidos, en fin, les lanzan 700 arcabuceros prácticamente, una descarga a bocajarro a los caballeros franceses que les destrozan. Aparte, automáticamente los arcabuceros dan un paso atrás y aparecen delante 500 piqueros perfectamente formados que no solo te impiden el paso, sino que encima avanzan y, en fin, te destrozan prácticamente. Hasta tal punto que consiguieron realizar un completo envolvimiento del ejército francés y hasta el punto de que todo un rey de Francia fue hecho prisionero en la batalla. Francisco fue I. hecho huésped. Sí, bueno, sí. Sí. Huésped entre comillas. Sí. Huésped del emperador. Él y sus hijos. Sí. Pues tenemos este elemento, ¿no? Que es el que comentábamos antes de hacer la trinchera portátil. Ya se llega aquí a hacerse de una forma ya más o menos repetible. Es decir, ya empieza a repetirse posteriormente, ¿no? Ya las tácticas, pues eso, se ven establecidas. Ya se ve que no solamente hay que tener unidades independientes de arcabuces y de picas, sino que pueden cooperar como una única unidad, que es efectivamente lo que vamos a ver en los tercios. Vamos a ver, claro, los tercios, como siempre decimos, las unidades de combate son las compañías, las banderas, con un capitán al frente. Si nos ponemos en el hipotético caso de una compañía con 200 hombres, muy hipotético porque va a haber pocas con 200 hombres, pero 200 hombres, pues igual vemos que 140 son picas y 60 son arcabuces en una misma unidad. Cooperan como una única unidad
¿Por qué? Porque pueden adaptarse a las necesidades del combate. Y ellos solos, sin necesidad de formar parte de un tercio mayor, pueden entablar combate y pueden, como se podrá ver a lo largo sobre todo de la historia moderna de España, salir victoriosos. Pues tenemos este elemento y hay antes hablamos, ¿no?, de que las cosas se copiaban, los capitanes decían, pues qué idea más buena tuvo en esa batalla, y como yo no tengo ninguna norma que me diga lo que tengo que hacer, pues voy yo a improvisar con lo que tengo, ¿no? Pero al final hay una ordenanza en 1536, ¿no?, que podemos, según algunos, es el primer paso, ¿no?, para la oficialización, ¿no?, de este concepto. Eso es. O sea, para mí, a veces algún compañero me ha criticado, no, pero no puedes decir que los tercios nacen. Yo no digo que los tercios nazcan. Yo lo que digo es que históricamente, nosotros desde nuestra perspectiva actual, podemos utilizar Génova 1536 para dar por oficializado el nacimiento de los tercios. Porque por primera vez, hay mucho debate en torno a esto, que si es 1534, 35, con la jornada de Túnez, pero podemos ver en la Orden de Génova de 1536 como el emperador Carlos, en unas cartas de pago, que es lo que al final es la instrucción de Génova, unas cartas de pago, podemos ver oficializada la estructura administrativa y la composición militar de lo que serán las unidades de los tercios. Entonces, para mí, es una fecha que podemos utilizar perfectamente como esa oficialización de su aparición. Y esto, insisto, no estoy diciendo que los tercios sean unidades de combate, no lo fueron. Son unidades de encuadramiento. La unidad de combate es la compañía. Pero creo que la Ordenanza de Génova nos permite, como documento histórico, ver todas esas innovaciones militares y tácticas que he ido desgranando a lo largo de esos años, desde 1500 hasta 1536, confirmadas. Porque sí, son unas órdenes de pago. Pero claro, nosotros, gracias a esas órdenes de pago, podemos ver que había un maestre de campo, que había un sargento mayor, que había un alférez que es el que llevaba la bandera, que había coseletes, que había arcabuces, en fin, que podemos ver básicamente esa estructura orgánica de los tercios oficializada. Pues eso es algo que mucha gente siempre pensaba, el tercio es como la unidad de combate, ¿no? Realmente es como parecido a lo que pasó en Roma, con por ejemplo, la centuria, que después era el manipulo, y durante un tiempo el manipulo fue la unidad de combate, y pasó posteriormente a la cohorte, pero todo dentro de la legión. Es decir, al final los soldados romanos luchaban más en concepto de cohortes que en concepto de legión, ¿no? Pero bueno, a lo mejor la legión fue todavía más digamos, como estructura, más parecido a lo que hablamos de una unidad de combate que el tercio, ¿no? El tercio, digamos, pudo ser casi un concepto económico de pago, ¿no? De encuadramiento, sí, pues es una forma administrativa de tener controlado tu ejército y de tener, también de tener pues un poco esa cuenta, ¿no? Pues de qué hombres tienes, dónde necesitas. Pero claro, al final pensemos, por ejemplo, el tercio de Lombardía, que es uno de los tercios apodados o denominados tercio viejo. Pues es que va a tener sus compañías divididas por todo lo que es Lombardía. Es decir, podemos ver una compañía que está en Milán y podemos ver otra compañía que está a 200 kilómetros en la frontera con Austria. Y quizás hay una batalla en Austria y la mitad de las compañías del tercio de Lombardía no se presentan, porque cada compañía tenía su bandera. Eso también es importante. Es decir, ver un tercio completo con todas sus compañías y todas sus banderas luchando en la misma batalla, pues hombre, seguro que hay algún caso, pero va a ser muy poco probable, muy, muy, muy poco probable. Y vamos a ver compañías entremezcladas sin ningún problema. Es decir, ¿qué más da que tú seas del tercio de Lombardía y tú del de Nápoles? Pues aquí venimos, luchamos y todos contentos. De hecho, es parecido al concepto, que los romanos usaron mucho. Cuando tenían una unidad que era la legión, la partían en cachitos, que eran los flexilatios, que eran, varias cohortes unidas para un fin y tenías una autonomía propia. Es parecido al concepto que al final el tercio español era al revés. Era siempre por separado y a veces se unían, ¿no? Pues Fernando Mogaburo, en unos programas que hicimos juntos sobre la historia de los tercios, habla de una teoría sobre el origen de la expresión tercio, ¿no? Que es porque encontró en un documento que primero llegó un tercio un día, otro día llegó otro tercio de mi ejército y al día siguiente llegó otro tercio, que al final se vincula un poco a ese concepto que tú tienes de pago, ¿no? Es decir, mi ejército es tan grande que yo lo divido en trozos, pero que en sí no es en sí una
digamos, una estructura, sino que es lo que tengo en este momento. Es un tercio y lo que tengo aquí, que me viene mañana, es otro tercio de mi ejército. Si llegan a venir, según él, si llegan a venir en 4 viajes, tendrían, en vez de la palabra tercio, cuarto. No sé, no, eso lo digo yo, porque según lo que saco, no sé si la palabra tercio en sí tiene algún significado lingüístico para mí, un ejército. Yo respeto muchísimo la teoría. No, eso lo dije yo, lo de 4, no dijo eso. Pero... No, digo la teoría suya de Fernando de lo de que se debía, pues que vino un tercio del ejército, que me parece una teoría, vamos, plausible. Es decir, que, mira, sinceramente, la historia no puede ser dogma. Entonces, el historiador que te diga que su verdad es la única y la posible, pues creo que pierde la autoridad de hablar del tema. Entonces, desde mi humilde punto de vista, yo defiendo la teoría del maestre de campo Sancho de Lodoño. El maestre de campo Sancho de Lodoño, en torno a 1570, hizo un documento muy interesante, una serie de ordenanzas militares sobre táctica militar al duque de Alba. Y ahí, concretamente, hay un párrafo que de hecho cito al final del libro, donde él dice textualmente, si no recuerdo mal, de hecho creo que, lo podemos incluso leer quizás, porque creo que estará por ahí. ¿La última página? Pues sí, prácticamente por ahí tiene que ser. ¿Hasta el número de compañías? No. 124, página 124, justo ahí está, la acabo de encontrar. Digo yo, sí. Vale, aquí está. Aquí está. Los tercios, aunque fueron influidos a imitación de las tales legiones en pocas cosas, se pueden comparar a ellas, que el número es la mitad menos, y aunque antiguamente eran 3.000 soldados, por lo cual se llaman tercios y no legiones. Ya se dicen así, aunque no tengan más de 1.000. Ahí está. Vale. En mi opinión, se llama tercio porque la idea original era que fueran 3.000 hombres divididos en 10 compañías de 300 hombres cada una. Y a su vez divididos en unidades de 30 hombres. Entonces se repite con mucha asiduidad el 3. No como valor administrativo, sino como valor numérico, puramente. Sí. Puramente numérico. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que la teoría más plausible es la que podemos extraer de las palabras de... Viendo este documento está claro los múltiplos de 3, que también es fácil a lo mejor para dividir, escalonar, hacer columnas, todo eso cuando tienes un múltiplo... y que 3 es algo que es muy habitual a lo largo de la historia, porque en los pueblos de cultura indoeuropea, que somos todos, el 3 es lo habitual, las 3 tribus, la triada de dioses, sí, es muy habitual el 3 como elemento incluso de los órdenes militares y divisiones, porque es fácil de multiplicar, es fácil de dividir. Bueno, pues podría ser perfectamente. Yo esta teoría no la conocía. Cuando leí tu libro y no conocía esto de los 3.000, que es como las legiones romanas, porque una cosa es el número teórico y otra la realidad. Yo puedo tener un sueño de que son tantos, pero la realidad es que la mitad no aparecían un día o estaban de diarrea y no aparecían en combate, ¿no? Pues eso es cierto. Pues a lo mejor esta teoría puede ser también interesante. Está escrita, ¿no? Por lo tanto, es un documento que si alguien de su época lo dio, tiene el mismo valor que otro documento del mismo de su época. El problema... Y no era un cualquiera, es que era todo un maestre de campo. Sancho de Lodoño. Sí. Entonces, si un propio maestre de campo, que es una persona que tiene que conocer el tercio de pe a pa, te está diciendo esto con tal claridad, yo creo que es algo a tener muy en cuenta. Pero ya te digo, de verdad que no quiero decir que esta sea la buena, la de verdad. Y a lo mejor voy un día mañana, que nunca fui, pero un día voy a Simancas, sí, y pido, dejas el legajo ese, y encuentro ahí algo, y justo hay un documento que nadie vio, y claro, puede cambiar todo. O no, porque a lo mejor ese documento tampoco es el más importante, sino que es el menos importante. Pues es lo complejo que tiene la historia. La realidad, cuando analizamos la historia hacia atrás, es cierto que repetimos errores muchas veces, porque cuando leemos, yo por ejemplo, cuando escribo yo no soy historiador, yo soy divulgador, o sea, soy historiador de carrera, ¿vale? Pero soy divulgador, no soy académico. Tú ya sabes, una cosa es contar la historia al gran público y otra es investigar para que otro como yo lo cuente al gran público, ¿eh? Claro. Ahora, por suerte ahora en España, empieza a haber gente joven como tú, que ya sois investigadores de entrar en archivos, que hacéis libros para el gran público, como este que estamos aquí en mis manos, es un libro dedicado al gran público, no está pensado en tema académico, no está lleno de citas al pie de página, tiene las justas para intentar llegar al gran público. ¿Qué problema hay en esto? Que a veces en los que somos divulgadores nos es más fácil ir a fuentes secundarias y hay libros
muy buenos, pero que repiten lo que dice otro libro, que a su vez repite lo que dice otro libro. Y a veces hay que entrar en lo que es el archivo para ver, ¿no? Y eso es lo que hacéis los investigadores. Sobre todo yo creo que cuando intentas tratar un tema no tratado previamente, como es este del origen de los tercios, yo creo que al final es un poco un tema abandonado. Por eso yo me interesé especialmente por él cuando yo todavía estaba acabando la carrera para mi trabajo de fin de grado. Porque claro, era un tema, digo, claro, sí, los tercios, súper interesante los tercios, pero ¿cómo surgen los tercios? O sea, ¿qué pasa antes? O sea, todo ese periodo de 1500 a 1536, ¿pero qué pasa? O sea, esos son 30 años de historia. No podemos dejarlo abandonado. Entonces, sobre todo cuando te metes en temas, asuntos o periodos que están historiográficamente abandonados, pues claro, es que no tienes fuente primaria no tienes fuente secundaria, perdón, en la que sustentarte. Entonces, tienes que tirar, pues como yo he hecho, pues bueno, de mucho documento de archivo y de muchas crónicas. Sí. Lo bueno, lo que yo a mí me maravilla, ¿no? Que España nos venden, ¿no? O nos compramos como un país caótico, desorganizado, que no improvisamos todo, y resulta que nuestros archivos, desde Simancas al archivo de Indias, ¿no? Y a los demás archivos que hay en España, guardan papeles de hace 6 siglos. Es el Diógenes administrativo. Es decir, España, por suerte, nunca vino alguien que dijo, hay mucho papel aquí, ahora, esto está prescrito, fuera. Es decir, de hecho, que podía pasar perfectamente. Sí, es decir, no. Y el sistema archivístico se le debemos a Felipe II, por ejemplo. De hecho, la instrucción del archivo... Yo es que, aparte de historiador divulgador, soy archivero de profesión. Entonces, ya está. Entonces, es que tengo yo la triada capitolina, ¿sabes? De divulgador, historiador, archivero. Sí. Entonces, las instrucciones de Simancas las da 1588 Felipe II. Entonces, aquí siempre ha habido esa intencionalidad por parte de conservar nuestro patrimonio documental, y tenemos uno con ciertas carencias en general por falta de presupuesto, pero tenemos uno de los sistemas archivísticos más avanzados del mundo. Tenemos unos sistemas de conservación y de protección de la documentación que son prácticamente envidiados a nivel mundial, y creo que muchas veces por parte del público general a veces no se le da, o no se conoce, quizás, no se conoce. Y creo que, bueno, también, sirva este programa para invitar a todo el mundo a pasar por los archivos, los históricos provinciales, los generales, porque son instituciones públicas al servicio del ciudadano, y que los archiveros que trabajamos en ellos, pues estaremos encantadísimos de recibir a todo el mundo, tenga un nivel altísimo de archivística o tenga un nivel 0, ¿no? Para eso estamos. Pues es interesante que abras los archivos, porque, por ejemplo, en Oviedo, el archivo nuestro es muy bonito, es la antigua cárcel metropolitana, con esa forma, digamos, de la cúpula central y 4 brazos. Ahora son los archivos de Asturias, ¿no? Y yo tengo ganas de ir, nunca fui, y un día voy a ir, bueno, para verlo como es, y después, bueno, a lo mejor un día, entre mis miles de proyectos mentales está un tema de Oviedo, ¿no? Y a lo mejor algún día me animo. Pues a lo mejor tengo que entrar yo en esos archivos y conocer a los archiveros de Oviedo y que me abran su casa. Pues tienes la suerte entonces de tener la facilidad de moverte en el mundo de los archivos y entender esas letras cortesanas, góticas, sí. que en diplomacia hicimos todos, en palografía. Yo me acuerdo todavía del manual. Bueno, yo estoy en la UNED, pero la asignatura esa había que hacer solo y en casa aprender palografía y diplomática. Y todavía tengo aquí en mi mente las palabras cortesanas y todo eso que es muy interesante, ¿no? Pero muy complejo, y que me imagino que, me pasó a mí, después de leer mucho ya lo lees como si fuese un texto normal. Pero todavía cuesta. Sí. El ojo, claro, esto es como todo, ¿no? Nosotros siempre los archiveros decimos que es un poco como montar en bici, ¿no? Que bueno, ya no se te olvida nunca, ¿no? Siempre tenemos, bueno, no sé, es curioso. Realmente en mi familia me sucede, ¿no? A veces estoy leyendo algún documento difícil y claro, pues mi familia no es historiadora y es incapaz de leer 2 palabras, ¿no? Y yo, pues inconscientemente, a mí es como que las palabras se me van iluminando, no sé. Voy leyendo y es como que el ojo pone... Había aquellas frases como ya resumidas, ¿no? Como una especie de listado de palabras que siempre se resumen igual. Y bueno, si las sabes de memoria vas avanzando mucho, ¿no? Es cuestión de mucha práctica, no tiene ningún misterio. Cualquiera después puede está hacerlo. El problema de la caligrafía, que aunque es la misma caligrafía,
no es lo mismo la que tengo yo de normal si me meto a cortesano que la que tiene una persona que escribe bien, ¿no? Es decir, eso también influye. Todo el mundo, prometo que todo el mundo puede leer paleografías si se lo propone y le echa muchas horas. Tampoco vamos de hecho, mira, mentir. el detalle de tu portada, que tienes paleografía, tienes escritura, Sí. Ahora ya lo entiendo por qué es. De ahí viene todo, ¿no? Tiene todo sentido. Ya está claro. Ya. Me llamó la atención. Dije, es una portada más simple, porque siempre el morrión tal. Y esto aquí, bueno, me llamó la atención. Intentamos que fuera muy representativa de cómo se ha hecho este trabajo. Es decir, alternando lo que es la historia militar con el morrión, con el trabajo de archivo y el trabajo documental de leer muchos de esos garabatos, ¿no? Pero una cosa, no te enfades, ¿eh? No te enfades, por favor. ¿Nadie te dijo nada del morrión? Bueno, en fin, ¿cómo decirlo? Tuve ciertos debates sobre si el morrión tenía que ponerlo, no tenía que ponerlo. He de decir aquí, si me está viendo mi editor, que no me mate, que yo no era muy partícipe de ponerlo. Vale. Pero bueno, digamos que llegamos a un cierto acuerdo en que si yo quería poner el documento, pues que él quería poner el morrión. Entonces firmamos la paz de Utrecht y quedamos repartiendo así el pastel. Claro. No, esto lo digo porque, bueno, la gente que sabe más, por fecha sabemos todos que el morrión no está. Aunque en todos los cuadros, en todas las obras del siglo XIX y posterior, e incluso a Hernán Cortés, a Colón no se atrevieron nadie a ponérselo, pero a Hernán Cortés va morrión forever, ¿no? y todos sabemos que, bueno, no puede estar casi mediados del siglo. Y bueno, tenemos esa gracia siempre, ¿no? Los frikis de la historia, es decir, ese morrión. y a mí me llamó la atención. Pero entiendo perfectamente, también hay una cosa, que seamos sinceros. El gran público, cuando ve esto, ya sabe que es de los tercios y es de los conquistadores. Si le pones una celada, pues dirá. Yo quería poner una pica y un arcabuz. Pero claro, es algo mucho más limitado, ¿no? O sea, una lanza larga pues no te dice nada del periodo. A lo mejor solo lo que es la hoja. Claro, pero el morrión, pues bueno, para el público general, como tú bien dices, pues claro, automáticamente al público general le lleva a un momento histórico y a una época. Estoy contigo, era solo un poco la coña de... Sí, no. Me lo han hecho muchos amigos historiadores, me lo han hecho, no te preocupes. De hecho, yo sobre el tema este, por ejemplo, tengo Miguel Morales, que es un pintor muy bueno. O sea, te lo aconsejo que lo busques en Instagram. Pinta muy bien y, por ejemplo, tengo portadas de programas con él. No, creo que el tuyo, que este programa de hoy, el cuadro que puse es de él. Sí. Sí, es de Miguel Morales. El cuadro que puse en portada de tu programa es un cuadro de Miguel Morales, que justo es de una época que tampoco es justo el inicio de los textos. Tú tranquilo, que no pasa nada. Pero pinta muy bien y cuando le asesoro y tal, miramos mucho el tema ese. Por lo tanto, que nadie se mosquee que este cuadro no es de principios del 16, es más... Vaya paz. Pues fuera ya dejando las bromas de lado, recomiendo a todo el mundo que lea tu libro y que escuche tus programas. Y también, cuando quieras, puedes volver a Bellum Artis o hacemos un crossover juntos. Lo hacemos en YouTube y después en podcast lo publicamos con crossover, ¿no? Que eso es algo muy del mundo de los podcasts. Buenísima idea, que me apunto. Sí. Pues vamos a apuntarlo en la agenda, en mi Chorbi agenda, que está muy llena, y vamos viendo después huecos para otro futuro programa hablando de nuestra pasión. Yo de todos los periodos históricos soy un poco adicto, ¿no? Pero bueno, por lógica, siendo español, la época de los tercios, la conquista de América, está en mi arsenal, junto con la Segunda Guerra Mundial y Roma, o sea, y después todo lo demás. Pues entonces está hecho. Está hecho, vamos a ir pensando, orientando cómo vamos a hacerlo. De hecho, ya lo dije a la gente, después de Semana Santa tengo un programa en directo con tu amigo Carboneras, que es el presidente de la Asociación 31 de enero Tercios, que formas parte tú de ella también, ¿no? Sí, estoy en el equipo de redacción de la asociación. Pues ahí yo ayudé en lo posible moviendo los programas. También el día de los 31 tercios publiqué todos mis programas sobre los tercios, que no son ni uno ni dos, porque gracias, por ejemplo, a David Nievas y a Juan Molina, con su serie Los Hombres de Pavía, Lepanto, e incluso la conquista que estamos haciendo ahora, digamos, el arsenal que tenemos sobre el siglo XVI es muy potente.
Y también, por ejemplo, programas que están en YouTube, Almas raras del siglo de oro, La caballería española en el siglo de oro, con Juan Molina, pues dan una visión, yo creo que muy buena para la gente que quiera conocer bien los tercios y para conocer tu origen, el origen de los tercios, tu libro, que se llama El origen de los tercios de la monarquía hispánica. Sí, exactamente. Pues la verdad suena súper interesante. O sea que, bueno, ya te digo, que cuando quieras estás invitado a... Estamos en contacto, te paso una captura de la agenda, que ya te digo yo que será para septiembre, octubre, porque ya tengo todo cogido, ya tengo gente. Sí. Lo digo para los oyentes, cuando me dicen que hago muchos programas, es que ya estoy dando gente a octubre, ya tengo casi la mitad de octubre cogido, para volver a mi ritmo de 2 o 3 programas semanales, porque ahora con esto de Ucrania, claro, estoy haciendo 5 y son muchos, y 5 y una semana 6. Yo hago 1 semanal, O sea, yo a la gente que le invito, por supuesto, la gente invitadísima y bienvenidísima a Piqueros a Vanguardia, pero a mí ahora mismo la vida me da para hacer 1 a la semana. O sea que... Claro, a mí la vida, tengo la suerte que como presentador no es lo mismo que como narrador y presentador. Sí, claro. Es muy distinto. Es muy distinto. Ajá. Aún así lleva mucho curro. O sea, tienes un mérito de la leche. Pues gracias, pero no puedo decir que no, porque me paso muchas horas aquí sentado de noche. Sí. Y dejo de ver las series de Netflix, la que no tengo. Pero bueno, las series estas de plataforma. Sí. ¿No? Pues muchas gracias, la verdad. Ha sido un placer, Alberto, contar contigo. Estás invitado cuando quieras. Vemos, hay fechas para hablar de una batalla, una guerra o algo que tú veas interesante. A lo mejor nos dejamos de todo esto y vamos a yo qué sé, anécdotas de los tercios, ¿no? En esos documentos que encontrarás cosas muy interesantes. Pues nada, un placer haber estado aquí contigo. Muchísimas gracias, por supuesto, por la invitación y nada, la verdad que ha sido un rato entretenidísimo hablando de tercios, o sea que te lo agradezco un montón y por supuesto, siempre que me invites, encantado estaré de venir aquí a hablar de lo que haga falta. Pues no hay más preguntas. Dejaré unos minutos para la gente que está en directo si quiere hacer alguna pregunta, pero ya hicieron. Estoy mirando si me perdí alguna. No, hablan de las ánimas lisas de, claro, los arcabuces, escopetas y mosquetes, que era la causa. Pues hay más ya debates entre la gente. Si alguien tiene alguna pregunta, que la haga ahora o calle para siempre. Pues también hay una opción que es en los comentarios, en el propio comentario que la gente escuche posteriormente en YouTube o en iVoox, dejen la pregunta ahí y con esa pregunta, si la veo que es muy complicada, pues me pongo en contacto contigo y digo, mira, hay esta pregunta que la va a resolver mejor Alberto que yo. Perfecto. Pues muchas gracias, la verdad que ha sido un placer hablar contigo sobre este nacimiento de los tercios, de nuestros tercios, vamos a decir que es parte de nuestra historia como país, los tercios. Es decir, si tú dices tercios, todo el mundo, España, ¿no? Le ponemos el adjetivo de Flandes porque estaban allí, o italianos porque muchos se organizaron en Italia con soldados españoles, ¿no? Pero la palabra tercio, aunque hay algún tercio italiano, realmente es una concepción, como tú muy dices, administrativa, económica, muy española. Pero los soldados de las compañías sí que eran claramente españoles. Pues muchas gracias, Alberto, y ya sabes, vuelve a ver un antes cuando quieras. Y a la gente le animo a que si quiere comprar el libro del origen de los tercios, tiene un enlace en la descripción del programa. Y también, si quiere comprar otra cosa, otro libro, pues entra por ahí y ayuda al mantenimiento. Es tan sencillo como eso. Es decir, si os gusta ver un artist, entráis por ahí y ayudáis con cualquier compra que hagáis al proyecto. No os cuesta más ni os cuesta menos. Os cuesta exactamente lo mismo. Pues muchas gracias, de verdad, Alberto, y hasta la próxima Historia Hablada. Voy a despedirme un segundo y seguimos hablando. Muchas gracias a todos los que estáis escuchándonos en directo y a los que nos escuchéis en diferido. Espero os haya gustado este viaje en la historia para conocer el origen de los tercios, un tema que ya tratamos en varios programas y vais viendo que existen distintas teorías porque la historia es tan compleja como el ser humano. Por lo tanto, como dijimos al comienzo del programa Alberto y yo, nuestros ojos hacen que la historia se vea distinta. Por lo tanto, uno se enfoca en una cosa y otro en otra. Pero es lo que hay. Vosotros iremos analizando, conociendo y cada uno verá
qué origen me gusta más, uno u otro, o los dos. Pues muchas gracias y ya os pido como siempre que le deis a me gusta, compartir y hablar con vuestros amigos, que sepáis que les gusta la historia, que existe un canal, Velum Artis Historia Militar, en iVoox y en YouTube, que es el lugar perfecto para vosotros, para conocer vuestra pasión, que es la historia militar, y también, últimamente, la actualidad. Ya para acabar, como estamos en un periodo así muy de Julio César, gracias a Posteguillo y su libro, pues yo os recomiendo que leáis mi libro Cayo Mario, el tercer fundador de Roma, que es el tío de Julio César, el que le hizo ser famoso, porque cuando quisieron matar a Julio César y no lo mataron, Sila dijo, arrepentiros, que en Julio César hay muchos Marios, ¿no? El Mario es este. Por lo tanto, si leéis a Julio César, os pido que leáis también a Cayo Mario, en un libro con muchas ilustraciones, bien editado por la editorial HRM, muy bien trabajado, y espero que os guste. Si alguien lo quiere comprar a través de enlaces, lo que sea, perfecto. Si alguien quiere pedírmelo y se lo firmo, es que se ponga en contacto conmigo y lo envío al mismo precio y con los gastos de envío. Solamente si lo quieren tener firmado. Hay gente que le gusta ese detalle y me lo pide. Si no, en la librería de vuestro barrio lo pedís, el mío, y ya que vais, pues también el de Alberto, los dos juntos, y así aprendéis historia en profundidad. Muchas gracias y hasta la próxima historia. Ya, para despedirnos, os recuerdo que tenemos un sistema de micromecenazgo en patreon.com/Velum Artis, donde nos podéis invitar a un café, como ya hacen muchos amantes de la historia, a los que tengo que agradecer ese detalle gratuito y solo por disfrutar de las historias habladas. Muchas gracias a todos, especialmente a aquellos que además de ese mecenazgo me apoyáis con consejos, con asesoramiento en el tema de hacer programas cortos, que me pareció una gran idea, que ya había dicho un amigo mío, pero con el apoyo vuestro, pues lo hice ya. Y en YouTube podéis disfrutar de pequeñas escenas de los programas en píldoras, en lo que se llama lo mejor del programa, ¿vale? Pues nada más, y muchas gracias a todos, especialmente a los mecenas y fans y miembros de YouTube que nos apoyan en este proyecto de forma gratuita, porque el único beneficio que tienen es en iVoox es escuchar anticipadamente, pero mi idea es que nadie deje de aprender historia porque tenga que pagar. Por lo tanto, muchas gracias a aquellos que de forma desinteresada me ayudáis. Gracias y hasta la próxima historia. Hola amigos de la historia militar, si os gustan nuestras historias habladas, podéis apoyarnos en patreon.com/Velum Artis o en paypal@Velum Artis. Y si queréis también, aquí en iVoox os podéis hacer fan y beneficiaros de la escucha anticipada de nuestros programas. Muchas gracias y hasta la próxima historia hablada.